farol rojo, bandera del vicio, colgado del extremo de un soporte, balanceaba su armazón azotado por los cuatro vientos sobre una puerta maciza y carcomida. Un sucio corredor que olía a muslo humano daba a un corral donde buscaban su comida algunos gallos y gallinas más flacos que sus propias alas. En el muro que rodeaba el corral y orientadas al oeste se habían practicado con parsimonia distintas aberturas cerradas por enrejados postillos. El musgo cubría este cuerpo de edificio que sin duda había sido un convento y servía en la actualidad como el resto de la construcción de vivienda a todas aquellas mujeres que mostraban cada día a quienes entraban el interior de sus vaginas a cambio de un poco de oro. Me encontraba en un puente cuyos pilones se hundían en el agua lodosa de un foso circundante. Desde su elevada superficie, contemplaba en el campo aquella construcción inclinada sobre su vejez y los menores detalles de su arquitectura interior. A veces, la reja de un postigo se levantaba rechinando, un hombre asomaba su cabeza por la abertura a medias despejada, sacaba sus hombros sobre los que caía el desconchado yeso y hacía seguir en tan laboriosa extracción su cuerpo cubierto de telarañas. Apoyando sus manos como una corona sobre las inmundicias de toda suerte que oprimían el suelo con su peso, mientras tenía todavía la pierna atrapada en la retorcida reja, recobraba así su postura natural, iba a mojar sus manos en una coja cubeta cuya agua jabonosa había visto elevarse y caer a generaciones enteras, y se alejaba luego a toda prisa de aquellas calleritas arrabaleras para ir a respirar aire puro en el centro de la ciudad. Cuando el cliente había salido, una mujer, por completo desnuda, aparecía en el exterior del mismo modo y se dirigía a la misma cubeta. Entonces, las gallinas y los gallos acudían en tropel desde los distintos puntos del corral, atraídos por el olor seminal, la derivaban pese a sus vigorosos esfuerzos, pisoteaban la superficie de su cuerpo como si fuera un estercolero y desgarraban a picotazos hasta hacer brotar la sangre los flácidos labios de su hinchada vagina. Las gallinas y los gallos, saciados su buche, volvían a escarbar la hierba del corral. La mujer, limpia ya, se levantaba, temblorosa, cubierta de heridas, como si despertara tras una pesadilla. Dejaba caer el trapo que traía para enjuagar sus piernas y, no necesitando ya a la cubeta común, regresaba a su madriguera igual como había salido, para esperar otra actuación. Al ver este espectáculo, quise también yo penetrar en aquella casa. Me disponía a bajar del puente cuando vi en el entablamento de un pilar aquella inscripción en caracteres hebraicos. Vosotros quien pasáis, no prosigáis. El vicio y el crimen habitan aquí. Un día sus amigos aguardaron en vano a un joven que había cruzado la puerta fatal. La curiosidad venció al temor. Unos instantes más tarde llegué a un postigo cuya reja tenía sólidos barrotes que se entrecruzaban estrechamente. Quise ver al interior a través del espeso tamiz. Primero
no pude ver nada, pero no tardé en distinguir los objetos que se hallaban en la oscura habitación gracias a los rayos del sol, cuya luz iba disminuyendo y pronto desaparecería por el horizonte. La primera y única cosa que llamó mi atención fue un bastón rubio, compuesto por pequeños conos que se introducían unos en otros. Aquel bastón se movía, se desplazaba por la habitación. Tan fuertes eran sus sacudidas que el suelo temblaba. Con sus dos extremos abría enormes brechas en el muro y parecía un ariete con el que se golpea la puerta de una ciudad sitiada. Sus esfuerzos eran inútiles. Los muros estaban construidos con enormes piedras y cuando golpeaba la pared lo veía curvarse como una hoja de acero y rebotar como una pelota elástica. Enos las luces. No. Aquel bastón, pues, no estaba hecho de madera. Advertí luego que se enroscaba y se desenroscaba con facilidad, como una anguila. Aunque alto como un hombre, no se aguantaba derecho. A veces lo intentaba y mostraba uno de sus extremos ante la reja del postigo. Daba saltos impetuosos, caía de nuevo a tierra y no podía derribar el obstáculo. Comencé a mirarlo cada vez con mayor atención y vi que era un cabello. Después de una gran lucha con la materia que lo rodeaba como un coral, como una prisión, fue a apoyarse en la cama que amueblaba la habitación, con la raíz descansando sobre una alfombra y la punta adosada a la cabecera. Tras unos instantes de silencio, durante los que escuché entrecortados sollozos, levantó la voz y habló de este modo. Mi dueño me ha olvidado en esta habitación. No viene a buscarme. Se ha levantado de esta cama en la que estoy apoyado, ha peinado su perfumada cabellera y no ha reparado en que antes yo había caído en el suelo. Sin embargo, si me había recogido, este acto de simple justicia no me habría parecido sorprendente. Me abandona en esta emparedada habitación tras haberse envuelto en los brazos de una mujer. ¡Oh! ¿Y qué mujer? Las sábanas están todavía húmedas por su tibio contacto y muestran en su desorden la huella de una noche pasada en el amor. Y me pregunté quién podía ser su dueño y mi ojo se adhería a la reja con más energía. ¡Ay! Mientras toda la naturaleza dormitaba en su castidad, él
acopulado con una mujer degradada en lascivos e impuros abrazos. Se ha rebajado hasta dejar que se aproximaran a su augusta faz unas mejillas despreciables por su habitual impudicia. Marchitada su lozanía, no se ruborizaba, pero yo me ruborizaba por él. No cabe duda de que se sentía feliz durmiendo con semejante esposa de una sola noche. La mujer, asombrada por el aspecto del distinguido huésped, parecía gozar incomparables voluptuosidades y le besaba el cuello con frenesí. Le pregunté quién podía ser su dueño. Y mi ojo se adhería a la reja con más energía. Yo, mientras, sentía como pústulas envenenadas, cada vez más numerosas por su desacostumbrado ardor debido a los goces de la carne, rodeaban mi raíz con su hiel mortal, absorbiendo con sus ventosas la sustancia regeneradora de mi vida. Cuanto más se abandonaban en sus insensatos movimientos, más sentía yo que disminuían mis fuerzas. Cuando los deseos corporales alcanzaron el paroxismo de su furor, advertí que mi raíz se inclinaba sobre sí misma como un soldado herido por una bala. La antorcha de la vida se había extinguido en mí y me desprendí de su ilustre cabeza como una rama muerta. Caí al suelo, sin valor, sin fuerza, sin vitalidad, pero sintiendo una profunda compasión por aquel a quien pertenecía, pero sintiendo un eterno dolor por su voluntario extravío. Y me pregunté quién podía ser su dueño, y mi ojo se adhería a la reja con más energía. Sí, al menos hubiera rodeado con su alma el inocente seno de una virgen, ella habría sido más digna de él y la degradación hubiera sido menor. Besa con sus labios esa frente cubierta de barro que los hombres han pisoteado con su polvoriento talón. Aspira con su desvergonzada nariz las emanaciones de aquellas dos húmedas axilas. Vi la membrana de estas últimas contraerse de vergüenza, mientras, por su lado, la nariz se negaba a aquella aspiración infame. Pero ni él ni ella prestaban atención alguna a las solemnes advertencias de las axilas, a la apagada y lívida repulsión de las fosas nasales. Ella levantaba más sus brazos y él, con más fuerte impulso, hundía el rostro en sus huecos. Me veía obligado a ser el cómplice de tal profanación. Me veía obligado
llegado a ser el espectador de tan inaudito desenfreno, a asistir a la forzada aleación entre aquellos dos seres cuyas distintas naturalezas estaban separadas por un abismo inconmensurable. Y me pregunté quién podía ser su dueño. Y mi ojo se adhería a la reja con más energía. Cuando se hubo saciado de respirar a aquella mujer, quiso arrancarle uno por uno los músculos, pero como era mujer, la perdonó y prefirió hacer sufrir a un ser de su propio sexo. Llamó desde la vecina a un joven que había acudido en la casa para pasar un momento de despreocupación con una de aquellas mujeres y le ordenó colocarse a un paso de sus ojos. Hacía tiempo ya que yo yacía en el suelo, careciendo de fuerzas para erguirme sobre mi ardiente raíz. No pude ver lo que hicieron. Sí. Sin embargo, que apenas el joven estuvo al alcance de su mano, jirones de carne seca cayeron a los pies de la cama y se colocaron junto a mí. Me contaron en voz baja que los arpas de mi dueño los habían arrancado de los hombros del adolescente. Al cabo de unas horas, durante las que había luchado contra una fuerza mayor que la suya, se levantó de la cama y se retiró majestuosamente. Se hallaba literalmente desollado de los pies a la cabeza, arrastraba por las losas de la habitación su piel arrancada. Se decía que su carácter estaba lleno de bondad, que deseaba creer que sus semejantes también eran buenos, que por ello había accedido al deseo del distinguido extranjero que le había llamado a su lado, pero que jamás de los jamases esperó ser torturado por un verdugo. Por semejante verdugo, añadió tras una pausa. Por fin se dirigió hacia el postigo que se hundió compasivamente hasta el suelo en presencia de este cuerpo desprovisto de epidermis. Sin abandonar su piel, que podía servirle todavía, aunque fuera solo de abrigo, intentó desaparecer de aquella emboscada. Una vez se hubo alejado del postigo, no pude ver si había tenido fuerzas para llegar a la puerta de salida. ¡Oh! ¡Con qué respeto! Pese a su hambre, se alejaban los gallos y las gallinas de aquel largo rastro de sangre en la empapada tierra. ¿Quién podía ser su dueño? Y mis ojos se adherían a la reja con más energía. Entonces,
que hubiera debido tener más en cuenta su dignidad y su justicia, se incorporó penosamente sobre su fatigado codo. Solo, sombrío, asqueado y horrendo, se vistió con lentitud. Las monjas, sepultadas desde hacía siglos en las catacumbas del convento, tras despertar, sobresaltadas por los ruidos de aquella noche horrible que chocaban entre sí en una celda situada sobre la cripta, se tomaron de las manos y formaron un fúnebre cortejo a su alrededor. Mientras él buscaba los escombros de su antiguo esplendor, se lavaba las manos escupiendo y las secaba luego en sus cabellos. Mejor era lavarlas con escupitajos que no lavarlas en absoluto, tras haber pasado toda una noche en el vicio y el crimen. Ellas entonaron las querumbrosas plegarias por los muertos que se cantan cuando alguien es depositado en su tumba. En efecto, el joven no debía sobrevivir a aquel suplicio que una mano divina le había infligido, y sus agonías concluyeron mientras las monjas cantaban. Y me pregunté quién podía ser su dueño. No, recordé la inscripción del pilar. Comprendí lo que había sido del puber soñador a quien sus amigos esperaban aún día tras día desde el momento de su desaparición. Y me pregunté quién podía ser su dueño. Y mis ojos se adherían a la reja con más energía. Los muros se abrieron para dejarle pasar. Las monjas, viéndole emprender el vuelo por los aires con alas que hasta entonces había ocultado en su vestidura de esmeralda, volvieron a colocarse en silencio bajo las losas de sus sepulturas. Partió en su celestial mansión, dejándome aquí. No es justo. Los demás cabellos permanecieron en su cabeza y yo yazgo aquí, en esta lúgubre habitación, en el suelo, cubierto de sangre coagulada, de jirones de carne seca. Esta habitación se ha vuelto maldita desde que se introdujo en ella. Nadie más entra y mientras sigo encerrado. Así pues están las cosas. No veré ya a las legiones de ángeles marchando en espesas falanges, ni a los astros paseando por los jardines de la armonía. Pues bien sea, sabré soportar con resignación mi desgracia, pero no dejaré de contar a los hombres lo que ha ocurrido en esta celda. Les autorizaré a deshacerse de su dignidad como de un vestido inútil, puesto que eso es el ejemplo de mi dueño. Les aconsejaré que chupen la verga del crimen, puesto que otro lo hizo ya. El cabello enmudeció. Y le pregunté quién podía ser su dueño. Y mis ojos se adherían a la reja con más energía. Enseguida retumbó el trueno. Un fulgor fosforescente penetró en la habitación. Retrocedí a mi pesar por no sé qué instinto admonitorio. A pesar
de haberme alejado del postigo, escuché otra voz, pero esta suave y sigilosa, por miedo a dejarse oír. No des esos ojos. Cállate, cállate. Si alguien te oyese, te colocaré de nuevo entre los demás cabellos, pero deja antes que el sol se ponga por el horizonte para que la noche cubra tus pasos. No te he olvidado, pero te hubieran visto salir y me habrías comprometido. Oh, si supieras cómo he sufrido desde entonces. De regreso al cielo, mis arcángeles me rodearon con curiosidad. No quisieran preguntarme la razón de mi ausencia. Ellos, que nunca se habían atrevido a levantar los ojos hasta mí, lanzaban esforzándose por adivinar el enigma, estupefactas miradas a mi abatida faz, aunque no advirtieran la profundidad de este misterio, y se comunicaban en voz baja pensamientos que temían en mí algún cambio desacostumbrado. Lloraban con silenciosas lágrimas. Vagamente sentían que ya no era el mismo, habiéndome vuelto inferior a mi identidad. Habrían querido conocer la funesta resolución que me había hecho cruzar las fronteras del cielo para abatirme sobre la tierra y gozar las efímeras voluptuosidades que ellos mismos desprecian profundamente. Descubrieron en mi frente una gota de esperma, una gota de sangre. La primera había brotado de los muslos de la cortesana, la segunda había saltado de las venas del mar. Cochosos estigmas, inquebrantables rosetores. Mis arcángeles descubrieron colgando de los breñales del espacio los restantes llameantes de mi túnica de ópalo que flotaban por encima de las atónitas poblaciones. No pudieron reconstruirla, y mi cuerpo permanece desnudo ante su inocencia, memorable castigo de la virtud abandonada. Mira los surcos que se han abierto un lecho en mis descoloridas mejillas. Son la gota de esperma y la gota de sangre que corre lentamente en mis secas arrugas. Llegadas al labio superior, hacen un esfuerzo inmenso y penetran en el santuario de mi boca, atraídas como un imán por el irresistible desnave. Esas dos gotas implacables me están ahogando. No, hasta hoy me había creído el Todopoderoso, pero no. Debo inclinar la cerviz ante el remordimiento que me grita. Solo eres un miserable. Santos, cállate, cállate. Si alguien te oyese, te colocaré de nuevo entre los demás cabellos, pero deja antes que el sol se ponga por el horizonte para que la noche cubra tus pasos. He visto a Satán, el gran enemigo, levantar las óseas marañas del armazón sobre su sopor de larva y, de pie, triunfante, sublime, arengar a sus tropas reunidas, tal como merezco mofarse de mí. Ha dicho que le asombraba mucho que su orgulloso rival, cogido en flagrante delito por el éxito por fin obtenido de un perpetuo espionaje, pudiera así rebararse hasta besar el vestido del desenfreno humano tras un largo viaje a través de los arrecifes del éter y hacer que pereciera entre sufrimientos un miembro de la humanidad.
dicho que aquel joven, destrozado por el engranaje de mis refinados suplicios, habría podido convertirse en una reina inteligencia, consolar a los hombres en esta tierra con admirables cantos de poesía, de aliento frente a los golpes del infortunio. Ha dicho que las monjas del convento lupanar no podían ya recuperar su sueño. Me rodean por el patio, gesticulando como autómatas, pisoteando los ranúnculos y las lilas, enloquecidas de indignación, aunque no lo bastante como para no recordar la razón que engendró semejante enfermedad en su cerebro. Verás aquí, acercándose con su sudario blanco, no se habla, se toman de la mano, sus cabellos caen en desorden sobre sus hombros desnudos, un ramillete de flores negras se inclina en su seno. Manras, regresad pues a vuestra sepultura. La noche no ha caído todavía por completo. Solo es el crepúsculo vespertino. Oh, cabello, tú mismo lo ves por todas partes. Me asalta el desenfrenado sentimiento de mi depravación. Ha dicho que el creador, que presume de ser la providencia de todo lo que existe, se ha portado con mucha ligereza, por no decir algo peor, ofreciendo semejante espectáculo a los mundos estrellados. Pues ha afirmado con claridad su designio de contar a los planetas orbiculares, como sostengo, con mi propio ejemplo, la virtud y la bondad en la inmensidad de mis reinos. Ha dicho que el gran respeto que sentía por tan noble enemigo había desaparecido de su imaginación y que prefería llevar su mano al seno de una muchacha, aunque sea un acto de execrable maldad, que escupir en mi rostro cubierto por 3 capas entremezcladas de esperma y de sangre para que su baboso escupitajo no se ensuciara. Ha dicho que se creía con razón superior a mí, no en el vicio, sino en la virtud y la bondad. No en el crimen, sino en la justicia. Ha dicho que por mis innumerables faltas debía ser atado a una picota, ser quemado a fuego lento en un ardiente brasero para ser arrojado luego al mar siempre que el mar quisiera recibirme. ¿Qué? Presumiendo de ser justo, yo, que le había condenado a las penas eternas por una ligera revuelta sin graves consecuencias, debía aplicarme pues a mí mismo una justicia severa y juzgar con imparcialidad mi conciencia cargada de iniquidad. No dejes usar. Cállate. Si alguien te oyese, te colocaré de nuevo entre los demás cabellos, pero deja antes que el sol se ponga por el horizonte para que la noche cubra tus pasos. Se detuvo un instante. Comprendí, por esa detención necesaria, que una oleada de emoción levantaba su pecho como un ciclón giratorio levanta una familia de ballenas. Pecho divino, mancillado un día por el amargo contacto de los pezones de una mujer sin pudor. Alma real, entregada en un momento de abandono al cangrejo de la orilla, al pulpo de la debilidad de carácter, al tiburón de la abyección individual, a la boa de la moral ausente y al monstruoso caracol de la idiotez. El cabello y su dueño se abrazaron estrechamente como dos amigos que se encuentran tras una larga ausencia. El creador prosiguió, acusado, compareciendo ante su propio tribunal.
¿Qué pensarán de mí los hombres que en tan alta estima me tenían cuando conozcan los extravíos de mi conducta? La titubeante marcha de mi sandalia por los cenagosos laberintos de la materia y la dirección de mi tenebrosa ruta por entre las aguas estancadas y los húmedos juncos de la ciénaga donde, cubierto de brumas, azulea y muge el crimen de oscura pata. Me doy cuenta de que me será necesario trabajar mucho en el futuro para rehabilitarme y reconquistar su estima. Soy el gran todo y sin embargo, por un lado, sigo siendo inferior a los hombres a quienes creé con un poco de arreglo. Cuéntales una audaz mentira y diles que nunca salí del cielo, constantemente encerrado con las preocupaciones del trono entre los mármoles, las estatuas y los mosaicos de mis palacios. Me he presentado ante los celestiales hijos de la humanidad. Les he dicho: expulsad el mal de vuestras chozas y permitid que el bien entre en vuestro hogar. Quien levante la mano sobre alguno de sus semejantes, produciéndole en el seno una herida mortal con el hierro homicida, que no espere los efectos de mi misericordia y tema las balanzas de la justicia. Irá a ocultar su tristeza en los bosques, pero el rumor de las hojas a través de los claros cantará a sus oídos la balada del remordimiento y se escapará de aquellos parajes, pinchado en la cadera por el zarzal, el acero y el cardo azul, trabados sus rápidos pasos por la ligereza de las lianas y las mordeduras de los escorpiones. Se dirigirá hacia las piedras de la playa, pero la marea ascendente con sus brumazones y su peligrosa cercanía le dirán que no ignoran su pasado y precipitará su ciega carrera hacia la cima de los acantilados mientras los estridentes vientos del equinoccio, hundiéndose en las grutas naturales del Golfo y las cavidades practicadas bajo la muralla de las resonantes rocas, bramarán como los inmensos rebaños de búfalos de las pampas. Los faros de la costa le perseguirán hasta los límites del septentrión con sus sarcásticos destellos y los fuegos fatuos de las marismas, simples vapores en combustión con sus danzas fantásticas, harán estremecer los poros de sus pelos y verdear el iris de sus ojos. ¿Cómo querrán los hombres obedecer tan severas leyes si el propio legislador es el primero que se niega a acatarlas? Y mi vergüenza es inmensa, como la eternidad. Oí que el cabello le perdonaba con humildad su secuestro, puesto que su dueño había ocultado por prudencia y no por ligereza. Y el último y pálido rayo del sol que iluminaba mis párpados se retiró de las quebradas de la montaña. Vuelto hacia él, lo vi plegarse como un sudario. No des esos saltos. Cállate, si alguien te oyese, te colocará de nuevo entre los demás cabellos. Y ahora que el sol se ha puesto por el horizonte, cínico viejo y dulce cabello, reptad ambos hacia la lejanía del bordel, mientras la noche, extendiendo su sombra sobre el convento,
cubre el recorrido de vuestros furtivos pasos por la llanura. Entonces el piojo, sonriendo de pronto por detrás de un promontorio, me dijo, erizando sus garras, ¿qué te parece? Pero no quise replicarle. Me retiré y llegué al puente. Borré la inscripción primordial y la cambié por esta. Es doloroso guardar como un puñal semejante secreto en su corazón, pero juro no revelar jamás aquello de lo que fui testigo cuando penetré por primera vez en este terrible torreón. Arrojé por encima del parapeto el cortaplumas que me había servido para grabar las letras y haciendo algunas rápidas reflexiones sobre el carácter del infantil creador que debía aún durante mucho tiempo hacer sufrir a la humanidad. La eternidad es larga. Bien con las crueldades ejercidas, bien con el innoble espectáculo de los chancros que produce un gran vicio, cerré los ojos como un hombre ebrio al pensar que tenía tal ser por enemigo y reemprendí con tristeza el camino por el dédalo de calles.